Dios le bendiga, amado de Dios. Quisiera compartir con usted un mensaje en este domingo tan particular de 2022 que ha comenzado con tantas dificultades y una palabra que viene a mi mente al ver todo lo que está pasando, no solo en Argentina, sino en el mundo, es la imprevisibilidad. No sabemos qué va a ocurrir y aunque uno se acostumbra a planificar a mediano y largo plazo y debe hacerlo teniendo en cuenta que las circunstancias pueden cambiar de plano y entorpecer cualquier emprendimiento, plan o proyecto. Lo segundo a tener en cuenta es la grieta que los gobiernos quieren establecer entre los vacunados y no vacunados. Y quiero que me preste atención a lo que le voy a decir porque, aunque soy un hombre de fe, formado en la lógica porque antes me dedicaba a programar computadoras, es como si el COVID no afectara a los vacunados. Esto no es así, esto es falaz y genera un problema entre personas que no tendrían que tener esta grieta que las mismas autoridades y los medios de comunicación están promoviendo. Esta pandemia ha roto y rompe todos los moldes y echa por tierra todos los pronósticos y agoreros que se han hecho por los llamados expertos. Esta semana, Andrea Miranda, una jujeña de 34 años, totalmente sana, que hacía bicicleta 24 kilómetros el fin de semana, que hace yoga, que come sano, se contrajo el COVID. Lo llamativo son dos cosas. Primero, lo contrajo por segunda vez en 40 días. Es decir, que lo había contraído hace 40 días atrás y esta semana se volvió a contagiar. Aunque, y preste atención, estaba vacunada con las 2 dosis como corresponde a la edad que ella tiene y a pesar de eso se contagió 2 veces. Todo creyente debe aplicar la doble C ante las circunstancias actuales. Confiar en Dios y cuidarse de virus y los contactos. Es sabio cuidarse sin tener una falsa esperanza en las vacunas que ayudan, pero convengamos que no son la solución, porque aún los vacunados se han contagian y pueden pasarla mal, como le ha pasado a Andrea. Sino, lo más importante es evitar contagiarnos. Y a pesar del cuidado, si se llegó a contagiar, porque puede pasar, aunque sea una persona que cree en Dios y ama a Dios, busque la dirección de Dios para salir y que no le queden secuelas graves, como le ha pasado a esta mujer que, a pesar de tener una vida saludable, tiene dificultades aún para subir las escaleras de un primer piso. La imprevisibilidad y el escenario de un país que ni siquiera tiene un plan económico, ni sabe hacia dónde ir, ni un buen futuro, en lugar de hacernos ir en la dirección que va al montón, que es vivir el momento, debería vincularnos o redireccionarnos a buscar, confiar y depender del Señor. Recordemos el consejo que el Señor mismo dio en el Sermón del Monte ante las preocupaciones que había en ese momento y que hoy todavía están y que la mayoría tiene: comer, qué ropa ponerme y cómo vivir. Jesús dijo claramente en Mateo 6:34 que basta cada día con su propia preocupación. Entonces, no se preocupe por lo venir, planee, planifique, sea previsor, pero además cuídese, confíe y depende de Dios. ¿Cómo encaramos un 2022 que inició no de la mejor manera? Pablo, en 2 Tesalonicenses, vaya buscando ese pasaje en la Biblia, si me va a seguir con la palabra de Dios, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 13 adelante, da gracias. Y además de mostrarse agradecido, nos invita a ser agradecidos con el Señor por haber llegado hasta aquí, por haber pasado un 2021 bajo el cuidado y la dirección de Dios, por no haber perdido, en nuestro caso, a ningún ser querido, y en la iglesia de la cual soy parte y tengo el privilegio de pastorear, no solamente que nadie falleció por causa del COVID, nadie estuvo grave, nadie estuvo internado, porque fue una bendición de Dios. En otras iglesias sí hubo gente que se perdió, que estuvo grave. Aquí no tuvimos eso, fuimos privilegiados y damos gloria a Dios. Y no somos mejores que otros porque nos pasó esto. Pero sí nos damos cuenta que los que están apartados no solamente se contagiaron, algunos se recontagiaron más de una vez, mostrándonos que no es bueno, no es sabio, no es inteligente distanciarse de Dios, apartarse. Acuérdese que, como enseñamos hace 2 domingos atrás, apostatar es simplemente dejar de lado a Dios
por seguir sus propias cosas y corazones, aún problemas de salud. También queremos dar gracias por lo que Dios nos tiene preparado para un año que recién comienza y que queremos hacerlo, transitarlo bajo la acción de Dios. Vamos a orar antes de arrancar sobre este tema tan importante, sobre la importancia, la perseverancia o firmeza en la doctrina, algo que no es tenido en cuenta por muchas iglesias. Padre, oramos y damos gracias a Dios porque en tus manos nos pusimos un día y al comenzar un 2022 que ya transitamos un trecho, Señor, hoy 16, queremos hacerlo bajo tu cuidado, bajo tu dirección y damos gracias por todo lo que nos has preparado, como dice Efesios 2:10, acerca de lo que tú has dispuesto para nuestras vidas. Pero queremos, para poder conocer, andar y gozarnos en tu voluntad, Señor, ser transformados por tu palabra, para que nuestra manera de pensar se ajuste a los propósitos y los planes que tú sí tienes y nadie, ninguna pandemia, ningún gobierno puede cambiar para aquellos que te aman y además de amarte, confían y andan en tus pasos. Oramos en el nombre de Jesús por lo que están viendo este mensaje, por lo que lo están oyendo, para que ellos también tengan esta misma disposición. ¿Qué dice la palabra de Dios en este pasaje tan precioso? Usa la Reina Valera contemporánea y dice, pero nosotros, Pablo está hablando, está junto con Silvano y Timoteo, dice el primer capítulo, escribiendo, dice que él da gracias a Dios por ellos, hermanos amados le llama, de que en el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y, son dos elementos, la fe en la verdad. La verdad es lo que Dios nos revela en su palabra. Verso 14. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria del Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, para ti, para mí, para todos, manténganse firmes, retengan la doctrina que personalmente, o sea, en forma presencial o por carta, les hemos enseñado. Pablo, ya sea en forma presencial o por carta, fue usado e inspirado por Dios. El verso dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Precioso pasaje para compartir y quiero hacerlo contigo. Interesante, ¿por qué? Porque en primer lugar, Dios había escogido a esta iglesia, a estos creyentes, fueron las primicias, los primeros frutos en aquel lugar, dentro de lo que hoy llamamos la Iglesia Universal, que es la iglesia del Señor de todos los tiempos, del primer siglo hasta el día de hoy y hasta que el Señor vuelva. Ellos eran los primeros creyentes y no podían quedar fuera de una reunión tan importante que será el encuentro del Señor cuando Él regrese, como lo anticipa al comienzo del capítulo 2 en el verso 1. La Nueva Traducción Viviente traduce entre los primeros. La versión textual dice como las primicias, es decir, que se refiere a ellos como los primeros de los creyentes que habría a lo largo de la historia, que no significa que el montón de gente que hoy va a la iglesia sean verdaderos creyentes, sino aquellos que por sus frutos, Jesús enseñó en Mateo 7, siguen, andan y perseveran en el camino de Dios. Luego dice, estar firme en la doctrina de la salvación. Si hay una doctrina verdaderamente importante, es comprender y ajustar nuestra vida al llamado y al propósito de Dios, pues Dios nos salva, no para que sigamos viviendo de la misma manera, bajo los mismos temores y bajo los mismos criterios. Jesús nos amó, dio su vida, pagó por nosotros precisamente para derramar su Espíritu Santo en nuestra vida y darnos la habilidad, la facultad que Él tiene para cambiarnos, transformarnos y no solo andar en las cosas de Dios, sino compartir con otros para vivir conforme a su voluntad. Esta es la voluntad de Dios, conocer y andar en los caminos de Dios. La salvación sí o sí conduce a la santificación. La mentirosa doctrina del purgatorio, Jesús nunca habló de esto, no existe el purgatorio, es un invento religioso. Lo cierto es que si hay un lugar donde tenemos que ser cambiados, purgados, sacar lo inmundo de nosotros, es en esta vida, en este lugar, porque sin la santidad, dice Hebreos 12, nadie verá el reino de Dios. Y la santificación es un proceso actual y vigente para todo creyente. Dios nos salva
nos libera del pecado y de sus ataduras, no solamente para agradar a Dios, también para poder andar libremente como es digno del Señor. Pablo va a mencionar esto en Colosenses 1:10. Esta es la especial del Espíritu Santo: trabajar en tu vida, guiarte, enseñarte, romper con las ataduras, con el pasado y guiarte a caminar en la fe, o sea, confiando en lo que Dios te está revelando, en la verdad. Y la verdad siempre está asociada a las enseñanzas de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, no una religión. Las religiones mienten, engañan, esclavizan. Pablo reafirma que este fue el llamado de Dios por el Evangelio, en el verso 14. Santidad, amado, es ser más como el Señor. Y es un proceso que tiene que ser continuo, gradual y nutrido por, un lado, la obra del Espíritu Santo, como dice al comienzo, pero también porque tú le permitas, dispongas tu corazón y le des lugar en tu vida, en tu mente y en tu corazón para poner en práctica lo que Dios te muestra. Pablo va a usar aquí una palabra muy particular en el idioma del Nuevo Testamento, el griego. La palabra alcanzar literalmente significa hacer alrededor, peripoiesis. Se traduce como salvación en plenitud. La misma palabra se va a usar en 1 de Pedro 2:9 cuando habla del pueblo de Dios, y que no es los judíos, sino la iglesia. Y dice que el pueblo de Dios somos pueblo adquirido. La traducción justamente de esta palabra aquí es adquirido. Y aquí salvación en plenitud o alcanzar significa que hay un propósito de Dios respecto a perseverar en la santificación que nos lleva a una salvación plena. ¿Cuál es el camino para que el Señor se glorifique en tu vida, en mi vida, en la iglesia verdadera del Señor? Como Él mismo oró en Juan 17. Él pidió para que la gloria de Dios se muestre en los suyos. En Juan 17 se asocia la santificación a la verdad. Le he dado a conocer tu palabra es verdad. Señor, santifícalos en tu verdad, oró el Señor en esa oración intercesora tan preciosa. El único intercesor entre Dios y los hombres, dice la palabra, no es Juan, no es Pedro, no es María o Mariam, sino Jesucristo. Dios reveló que por medio de las enseñanzas del Señor tenemos acceso a la gloria. Es poder estar donde Él está. La salvación conduce a la santificación y nos permite estar firmes en esta salvación, este propósito de Dios de vivir de otra manera cuando hay conocimiento, disposición y el anhelo de recibir y andar en las enseñanzas del Señor. En el verso 15, estar firme significa permanecer o conservar las enseñanzas del Señor, tanto las que recibieron en forma presencial cuando Pablo estaba entre ellos, como las que luego, por inspiración de Dios, transmite a través de su carta. Solo lo que viene de Dios en su palabra tiene el sello de ser inspirado por Dios. Ni Spurgeon, ni Calvino, ni Moody, ni ningún predicador, ni tu favorito, tiene inspiración de Dios. La palabra es inspirada por Dios. La palabra usada para estar firme es esteco, que significa sometimiento bien dispuesto a su autoridad. Se usa en el sentido de permanecer, quedarse o no moverse, o sea, no correrse. Interesante que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor enseña al pueblo judío que habría de apartarse de las enseñanzas del Señor, que no tendrían que desviarse ni a derecha ni a la izquierda, ni de más ni de menos. Otra palabra interesante del versículo 15 de 2 Tesalonicenses capítulo 2 es conservar o retener, como dice en otra versión. La palabra en griego es krateo, la cual significa o se traduce como ser fuerte, poderoso o prevalecer. Por eso la palabra de Dios para todo, esta versión traduce sigan fuertes. La salvación es la doctrina del amor de Dios. Aquel que experimenta el amor de Dios puede amar a otros, pero aparte ese mismo amor de Dios lo lleva a compartir el Evangelio con otros y a permanecer en el camino de Dios. Somos salvos del pecado porque Jesús nos amó pagando su deuda por ti y por mí. Por eso el verso 16 traduce o dice, nos amó. Es algo que ya hizo y que tiene vigencia plena y continua en tu vida y en mi vida, si en verdad naciste de nuevo, si en verdad estás en comunión con Dios, si en verdad
tienes el deseo de congregarte y andar en sus caminos. Este amor, cuando es derramado, produce consuelo, esperanza por la gracia de Dios, pero también el anhelo de querer permanecer en sus preciosas manos y en sus planes. Finalmente, en el verso 17, es corto esta parte, dice que experimentar el amor de Dios que se cultiva diariamente, en forma continua, en esa cita, encuentro o desayuno con Dios, por medio de la palabra, la alabanza y la oración, produce dos resultados tremendos, preciosos. Uno, ser alentados o animados. Más si estás pasando dificultades o estás confinado por el COVID, como ocurría con la iglesia de los tesalonicenses, que está bajo una persecución por causa de su fe. Dos, el segundo fruto, beneficio de ese amor derramado en el corazón dispuesto para Dios, es ser fortalecido. Cuando el amor de Dios se cultiva en el contacto cotidiano, nosotros no solamente estamos más firmes, además somos fortalecidos. ¿Cómo sabemos que hemos sido fortalecidos en el Señor? Interesante la pregunta para vos y para mí. El que ha sido fortalecido derrama gracia sobre otro, es decir, comparte a Dios. Está más dispuesto a dar que a pedir o a demandar. El demandar, el pedir sin dar, es una muestra de inmadurez o no haber entendido el Evangelio. Anima, busca a otros que estén firmes como él o ella lo está, porque justamente está fuerte. Si por alguna razón, descuido, dificultades, desatención en el área espiritual, problemas en tu casa, en tu familia, debilidades no resueltas, no estás firme, necesitas tres cosas. Primero, un hermano heladero o tutor que vele, se interese por ti, una forma de saber qué tipo de persona buscamos relacionarnos es que según con quién nos juntamos y nos sentimos más cómodos, está mostrando algo de tu condición espiritual. Si estás más cómodo con alguien del mundo o con los carnales, algo no está bien en tu vida. Pero si anhelás la presencia, la compañía, el diálogo, la conversación con los espirituales, esto señala que estás bien encaminado. Pero unos y otros necesitamos el contacto con Dios y con hermanos espirituales, que se nos anime, que desafíe, como Dios lo hace en el contacto, avanzar y crecer. Si estás pensando, bueno, necesito ser animado, yo soy de los que necesita ser animado, fortalecido, no estoy bien, tres recomendaciones para ir terminando. Uno, busca a Dios con pasión, con dedicación, con entrega, ajustando tu andar a lo que Dios te muestra en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Jesús. Dos, siembra en otros. Pero yo necesito, siembra, da para recibir, como Jesús enseña en Hechos 20:35. Comparte de Dios. El Espíritu te da esa libertad. Si solo esperas sin dar, no entendiste el Evangelio y no vas a recibir nada. Porque Dios se dio primeramente. Vincúlate en tercer lugar con otros creyentes, firmes y apasionados especialmente por Dios. Esto te va a fortalecer y va a redimensionar tu vida espiritual y también cada aspecto y área de tu vida. Más si estás confinado o transitando el COVID. Si no lo estás, no dejes de congregarte, de bendecir y de invitar a otros. Aún si estás de vacaciones, recuerda que es tiempo de honrar a Dios, especialmente si estás renovando tus fuerzas, porque el que está firme camina tomado de la mano de Dios. Que así sea contigo, y si no lo es, que tú puedas cambiar y mejorar tu relación con Dios. Bendiciones, amado y bendito de Dios, llamado a andar en la firmeza o perseverancia de la salvación. Dios está contigo y tú estás con Él.